Hola, ¿cómo estás? Qué gusto de escucharte. Abre la ventana, por favor. Tus besos son como caramelos. Me hacen llegar al cielo. La oración se compone de un sujeto y un predicado, donde el verbo es la acción. Hola, buenas tardes, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Y en otras noticias, más de 400 alumnos iniciaron clases de manera virtual en el Centro de Estudios de Bachillerato de Cebrada. Hey, ¿cómo están? Con el gusto de saludarles nuevamente a través de este video, donde trataremos el tema de funciones del lenguaje. Todo ello después de haber analizado el proceso de comunicación, sus elementos, su intención comunicativa. Seguramente varios de ustedes se sacaron de onda al ver la introducción de este video, pero no es otra cosa que son frases que cotidianamente utilizamos o escuchamos. A esta forma distinta de comunicarnos se le llama funciones del lenguaje. El lenguaje es el código más importante y preciso de la comunicación humana. Tiene su origen en la facultad exclusiva de los hombres para utilizar sonidos articulados, sus representaciones gráficas como medios de comunicación y las imágenes mentales de sonidos articulados, que es un instrumento de pensamiento de cada individuo. El hombre por naturaleza necesita comunicar sus emociones, pensamientos, ideas, necesidades, miedos, sueños, entre otras cosas. Para ello es necesario compartir un mismo lenguaje, que se define como el contacto de signos lingüísticos que permiten la comunicación. Conocer las funciones del lenguaje va íntimamente ligado con el proceso comunicativo, ya que esto te permitirá dar a conocer información precisa, objetiva y clara. Por lo mismo, el lenguaje tiene las siguientes funciones que le dan sentido y valor. Conozcamos cuáles son. Empecemos con la función apelativa o conativa. Esta busca generar una reacción, una respuesta a una actividad por parte del receptor. Dicho de otra manera, el emisor intenta influir en el receptor para convencerlo de que piense o actúe de manera diferente. Por ejemplo, Juan, por favor ve a traer 1 kilo de frijoles a la tienda, pero tápate porque está lloviendo. La número 2 es la función metalingüística. En esta se presenta cuando la lengua se utiliza para hablar de sí misma, cuando no se puede codificar la información diferida en un proceso comunicativo. Utilizas la misma lengua para hablar de ella. Un ejemplo claro de esto podría ser cuando buscas en el diccionario una palabra que desconoces. Esta función se centra en el código. Por ejemplo, ¿qué es la bipolaridad? Y la buscas en un diccionario para encontrar la definición. En la número 3 está la función fática. En ella se usa para que tanto el emisor como el receptor comprueben de vez en cuando que el canal de transmisión de la información funciona bien. Sirve para iniciar, finalizar o comprobar si el receptor ha logrado obtener el mensaje. Por ejemplo, perdón, ¿qué me dijiste hace un momento? De acuerdo, entonces así es como quedamos. O bien, cuando yo doy una información a través de este video y ustedes logran entenderlo ahí en casa. Profe, le acabo de mandar mi actividad a su correo. La número 4 es la función referencial o denotativa. El proceso comunicativo se centra en el contexto, es decir, el ambiente que se da en la comunicación. El proceso busca ante todo informar con objetividad sobre la realidad, sobre un referente, es decir, pone de manifiesto a las cosas como son, sin emitir un juicio. Generalmente encontramos esta función en textos informativos y narrativos. Por ejemplo, hoy en las noticias comentaron que el sismo de ayer había tenido repercusiones en algunos edificios de la ciudad. Y la número 5 es la función expresiva o emotiva. Se centra en el emisor, ya que el mensaje que produce hace referencia a lo que siente, a su forma de ser, a su yo más íntimo. La manera de llevar a cabo esta función es a través de las interjecciones y oraciones afirmativas. Este pastel está delicioso. Y la número 6 es la función poética. En esta función, el acto de comunicarnos se centra en la estructura lingüística del mensaje, es decir, en la forma en cómo decimos las cosas, buscando producir un efecto en el destinatario o receptor, un goce, una emoción puede ser. Por ello, encontramos esta función en la poesía, en las canciones, en los cuentos, entre otros. Por ejemplo, sin embargo, todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Y de esta forma es como llegamos al final de este video, esperando que hayas logrado entender mucho sobre las funciones del lenguaje. Te invito a que sigas investigando sobre este tema, que seas autoindependiente y que te esfuerces mucho. También les dejaré un enlace de otro video sobre este mismo tema para enriquecer tu aprendizaje. Mi nombre es José Martínez Briones y nos encontramos aquí en el siguiente video.